Soy Adriana Salazar, alumna de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Voy a hablar de canal de parto, del trabajo de parto, los mecanismos y el puerperio. El canal de parto es un canal, conducto, que tiene forma de túnel acodado y está constituido por una estructura ósea, la pelvis, y un conjunto músculo-aponeurótico, el canal blando o suelo de la pelvis. La pelvis ósea está formada por 4 huesos, 2 coxales, el sacro y el coxis. Desde el punto de vista obstétrico tenemos la pelvis menor, que determina el desfiladero del canal de parto. La entrada a dicho canal se denomina estrecho superior y la salida estrecho inferior. La excavación es la zona comprendida entre ambos. El estrecho superior está formado hacia atrás por el promontorio, seguido a los lados por los alerones del sacro, las articulaciones sacroilíacas y la línea denominada. El diámetro que predomina en este anillo son los diámetros transversos. Adopta forma de óvulo dividido en 2 arcos, uno anterior y otro posterior, delimitado por el diámetro transverso útil o mediano, situado a igual distancia entre el promontorio y el pubis, y mide 13 centímetros. El estrecho inferior es osteofibroso, de forma romboidal, y está constituido por los 2 planos triangulares, uno anterior y otro posterior, con base común formada por la línea que une ambos isquiones. Mientras que el coxis se encuentra en posición normal durante el embarazo, el diámetro anteroposterior del estrecho inferior es el subcoxis superior, que mide 9 centímetros, pero cuando durante el periodo expulsivo la presentación llega al suelo pelviano, se le opone la cincha precoxigia, que cede por retropulsión del coxis, ampliando el diámetro anteroposterior y transformándolo en subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros. Para estudiar el descenso del canal de parto se utiliza el grado de encajamiento, descrito por los 4 planos de Hodge paralelos a las formaciones anatomopélvicas fáciles de determinar. El primer plano de Hodge toma el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio. En realidad es el plano del estrecho superior. El segundo plano de Hodge pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis y cae por detrás de la parte superior media de la segunda vértebra sacra. El tercer plano de Hodge pasa por las espinas ciáticas y llega por detrás a la articulación entre la cuarta y quinta vértebras, y el cuarto plano pasa por la punta del coxis. El canal blando se trata de un conjunto músculo-aponeurótico que ocupa el piso y el suelo perineal. Se insertan en las tuberosidades isquiáticas, la rama isquiopubiana y el borde del sacro, o en los rafes fibrosos del periné anterior anovulvar o del periné posterior anocoxigia. Está formado por 2 cinchas, la cincha precoxigia y la cincha procoxigia. Una ley que rige tanto el embarazo como el parto fue codificada por Pajot. Dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animadas de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. De modo que la acomodación fetouterina no solo es un fenómeno no estático, sino también cinético, ya que es influenciado por la movilidad del feto y la tonicidad y motricidad del útero. La actitud fetal puede definirse diciendo que es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, cabeza, tronco y extremidades. El útero es un ovoide de gran polo superior cuyo eje mayor longitudinal coincide aproximadamente en circunstancias normales con el eje umbilico-coxigio del estrecho superior. Como el feto ha adquirido una longitud mayor, debe apelotonarse para poder caber en la cavidad uterina. Resulta así que la cavidad normal del feto es la de flexión: cabeza flexionada sobre el tórax, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas flexionadas sobre el muslo. Una forma ovoidea cuyos 2 polos son la cabeza y las nalgas, de 28 centímetros de longitud al término dentro del ovoide uterino de 31 centímetros de longitud. La situación fetal se denomina así a la relación existente entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Existen 3 situaciones posibles. La presentación puede definirse diciendo que es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo en gran parte, y puede evolucionar por sí misma dando lugar a los mecanismos de parto. Son 2 las presentaciones posibles: cefálica o pelviana.
Las modalidades de presentación pueden variar según la actitud que adopta. Presentación cefálica, la actitud puede ser flexión. Entonces la modalidad es de vértice indiferente, ni flexionada ni deflexionada. Modalidad de brecma, de deflexión pronunciada. Modalidad de frente, de deflexión completa, o modalidad de cara. En la presentación pelviana, las modalidades de importancia clínica son dos: pelviana completa o pelviana incompleta. La pelviana completa, los dos miembros inferiores se mantienen apelotonados en actitud fisiológica. Y la pelviana incompleta, la modalidad de nalgas, cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas extendidas, prolongando los muslos. Posición es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna. Las posiciones son dos: izquierda o derecha. La variedad de posición es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros maternos. El punto guía puede estar en contacto con la eminencia iliopectínea, con la extremidad del diámetro transverso, la articulación sacroilíaca, el pubis o el sacro, resultando la variedad de posición anterior, transversa, posterior, púbica o sacra respectivamente. En las situaciones transversas, la variedad de posición es dada por la orientación del dorso, existiendo únicamente dos variedades: dorso anterior o dorso posterior. Trabajo de parto. El trabajo de parto es la expulsión del feto y sus anexos ovulares por la vía natural. Consta de un periodo de dilatación, un periodo expulsivo del feto y el alumbramiento, donde se expulsan la placenta y las membranas ovulares. Este mecanismo es efectuado por los fenómenos activos y fenómenos pasivos. Los fenómenos activos son las contracciones y los pujos. Las contracciones del útero producen modificaciones en el cuello uterino, sobre el útero, sobre el canal de parto, los anexos, sobre el feto, y junto a los pujos ayudan a la expulsión del feto y la placenta y los anexos. En el transcurso del embarazo, hasta aproximadamente la semana 28 o 30, las contracciones son muy localizadas, de baja intensidad y alta frecuencia, conocidas como contracciones de Alves. Comienzan a percibirse las contracciones de Braxton-Hicks, de intensidad mayor y menor frecuencia. En general son indoloras. En las semanas o días previos al inicio del trabajo de parto, las contracciones se van incrementando en frecuencia y en intensidad, lo que va provocando la maduración del cuello. Pasa de un cuello inmaduro, posterior, firme, de longitud de 3 a 4 centímetros, orificio cervical interno y externo sin dilatación, a un cuello maduro, con el eje de la vagina reblandecido, acortado en longitud, con algún grado de borramiento y dilatación. Esta es la clasificación de Bishop. Progresivamente, en este periodo de preparto se van incrementando las contracciones, a veces simulando el inicio del trabajo de parto
pero cediendo espontáneamente con reposo o con alguna medicación. El inicio del trabajo de parto se define cuando se constatan modificaciones cervicales, dilatación y borramiento del cuello con dinámica uterina progresiva de mayor intensidad a 30 o 40 milímetros de mercurio, aumento en la frecuencia de 3 a 4 contracciones en 10 minutos con un ritmo regular y tono uterino de aproximadamente 10 a 12 milímetros de mercurio, comenzando el periodo de dilatación. Las contracciones tienen ciertas características. Nacen y se propagan de arriba hacia abajo, desde el marcapaso ubicado a nivel de los cuernos uterinos a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Duración de la contracción es mayor en la parte superior del útero que en la parte inferior y es de alrededor de 30 a 60 segundos, permitiendo que al llegar al acme de la contracción ésta sea en todo el órgano simultáneamente. Y la intensidad es mayor en la parte superior que en la parte inferior. Es posible percibir las contracciones por palpación abdominal. El dolor percibido por la paciente estaría relacionado con la acumulación de ácido láctico a nivel muscular, ya que suspende la circulación intervellosa, y por distensión cervical, vaginal y vulvoperineal, además de factores individuales como el umbral individual al dolor. La intensidad de las contracciones puede ser relacionada con la actitud materna. Como cualquier contracción muscular producida por el miometrio, tienen tono, intensidad, frecuencia, ritmo y relajación. Intensidad o amplitud es la fuerza de la contracción. Tienen tono, que es el nivel de contracción basal del músculo, intensidad o amplitud, que es la fuerza de contracción, frecuencia es el número de contracciones en un lapso de 10 minutos, ritmos son los periodos de contracción con periodos de relajación, y relajación es el periodo de descanso entre dos contracciones, que permite el retorno de la circulación en el espacio intervelloso, retornando el tono muscular normal. La intensidad de las contracciones llega a su máxima expresión en el periodo expulsivo, que aumenta la frecuencia 50 milímetros de mercurio. Los pujos. Durante el periodo expulsivo, las contracciones sinérgicas de los músculos torácicos expiratorios, en especial el diafragma y sobre todo los músculos abdominales, con las contracciones uterinas ayudan a la expulsión del feto, y en el alumbramiento ayudan a la expulsión de la placenta y las membranas. El pujo puede ser espontáneo o dirigido. Lo importante es que solo se debe pujar cuando se haya logrado la dilatación completa, ya que existe el riesgo de desgarros cervicales. Durante el pujo la paciente está en apnea, por lo que tiene que recuperar la oxigenación entre los pujos cuando el útero se relaja. Los fenómenos pasivos son aquellos cambios que se producen como consecuencia de los fenómenos activos, en especial las contracciones uterinas. Estos son el borramiento y la dilatación del cuello, la formación del segmento inferior, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación del canal de parto, la expulsión de los limos y fenómenos plásticos del feto. Como todo fenómeno pasivo, el cuello uterino va disminuyendo su grosor, haciéndose cada vez más delgado, lo proceso que se denomina borramiento, y luego ampliando el orificio cervical externo, dilatación. En el abombamiento de la bolsa de las aguas, si aún está íntegra, modifica mecánicamente el cérvix uterino,
disintiéndolo, llevándolo progresivamente en su borramiento y dilatación y empujando el feto hacia abajo. La duración de este periodo es variable, pero es más prolongado en las nulíparas, donde primero se borra y luego se dilata, y tarda casi 2/3 partes del periodo de dilatación llegar a los 5 centímetros. Se dice que la dilatación completa es a los 10 centímetros, que es cuando no se percibe por tacto vaginal el cuello uterino contra las paredes de la pelvis. Se controlan con el tacto vaginal. Segmento inferior, ubicado a nivel del istmo uterino. En el útero gestante se ubica entre el orificio cervical interno y el anillo de Vandal. Al ser contraído por las contracciones desde el cuerpo uterino, el segmento se distiende y adelgaza, pudiendo llegar a medir al final del periodo de dilatación 10 o 12 centímetros de longitud, donde finalmente se adosa al canal cervical y forma el conducto víscero-segmentario. La formación de la bolsa de las aguas. Al aumentar la presión por las contracciones de la membrana, corion y apnios protruyen hacia el cervix, empujando a través del orificio cervical interno. Puede ser prominente y tomar forma de reloj de arena o plano. Se puede romper la bolsa de las aguas en forma espontánea o provocada. La ampliación del canal de parto. El móvil fetal es propulsado por las contracciones y pujos descendiendo a través del canal de parto. Este se distiende y amplía la vagina, vulva y perineo. La expulsión de los limos. El contenido del canal cervical, constituido por el moco cervical, forma un tapón mucoso, que en efecto de las contracciones y el aumento de la presión intrauterina, el borramiento y la dilatación, el cuello produce una exteriorización. Tiene color amarronado y puede ser acompañado de hilos de sangre. Fenómenos plásticos del feto. Modificaciones en los huesos del cráneo favoreciendo la elasticidad de los mismos y junto con las suturas y fontanelas producen el modelaje, que es el cabalgamiento de los mismos. Mecanismo de parto. El mecanismo de parto es la combinación de movimientos simultáneos y coordinados, donde el móvil fetal atraviesa la pelvis describiendo una curva de concavidad anterior rotando sobre su eje, en forma de espiral, tratando de ofrecer al eje antero-posterior sus partes de mayor flexibilidad. El feto en conjunto se considera compuesto por 3 segmentos: cabeza, hombro y nalgas. Cada uno de estos realiza su mecanismo propio. Los hombros utilizan el diámetro oblicuo opuesto al que utilizó la cabeza para el encaje y descenso. Más adelante, cuando los hombros necesiten acomodarse en el estrecho inferior, para que esto se logre es necesario que el primer segmento vuelva a su orientación inicial, movimiento que se traduce por la rotación externa extrapelviana de la cabeza. En el mecanismo de parto distinguiremos 4 tiempos. El primer tiempo es la acomodación al estrecho superior, que se realiza por orientación y reducción de diámetros, con la finalidad de hacer coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la pelvis, lo que habitualmente se consigue en el diámetro oblicuo. La reducción de los diámetros se lleva a cabo por movimientos de flexión y deflexión de la cabeza, obedeciendo la ley de las palancas. El segundo tiempo, encaje y descenso, desciende en el mismo diámetro en el que se había orientado, y puede hacerlo en forma cíclica, cuando los dos parietales lo hacen al mismo tiempo, o en forma acíclica, donde un parietal desciende antes que el otro. Se denomina asinclismo posterior o de Litzmann si el que desciende en primer tiempo es el parietal posterior, y asinclismo anterior o de Nael cuando el primero en descender es el parietal anterior. Esto se puede diagnosticar por la ubicación de la sutura sagital. Tercer tiempo, acomodación al estrecho inferior. La orientación oblicua de la presentación con lo que ha descendido no coincide con el diámetro de la hendidura pubococcígea del estrecho inferior, cuyo eje es antero-posterior, por lo que efectúa una rotación interna para hacer coincidir su facilum de flexión con la curvatura del canal. Desprendimiento y rotación es el cuarto tiempo. Cuarto tiempo, desprendimiento y rotación de la cabeza. El feto se desprende colocando debajo de la pubis el punto de apoyo o hipomocleón, haciendo coincidir el punto de mayor flexibilidad con el eje del canal de parto. Se desliza alrededor de la sínfisis pubiana en forma de arco, realizando un movimiento de deflexión que distiende el plano músculo aponeurótico perineal y retropulsando el coxis.
Aparecen sucesivamente por la comisura vulvar, el bregma, la frente, la cara, el mentón, ampliándose todos los planos musculares del periné, vagina y el anillo vulvar, permitiendo el paso de la cabeza por su circunferencia suboccipito frontal y suboccipito mentoniana. La rotación externa fuera de los genitales permite a la cabeza ejecutar un movimiento que conduce al occipital hacia el lado primitivo del mecanismo de parto, lo que posibilita la acomodación del diámetro biacromial al subsacro subpubiano del estrecho inferior, situando el hombro debajo de la sínfisis pubiana y el otro en la excavación sacra, para a continuación efectuar el desprendimiento de los mismos. A continuación se produce el desprendimiento del tercer segmento, ubicándose el diámetro bitrocanterio en los diámetros pelvianos utilizados por el biacromial. El periodo placentario es el periodo que transcurre entre el desprendimiento fetal y la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Este periodo tiene una duración entre 10 y 20 minutos. Consta de 4 etapas: el desprendimiento de la placenta, el desprendimiento de las membranas ovulares, descenso y expulsión. Desprendimiento de las placentas. Después del parto, el útero se retrae para adaptarse a su nuevo contenido. El fondo uterino se hace umbilical y las contracciones uterinas continúan, son rítmicas. Su frecuencia es de 1 por minuto, de una intensidad que alcanza los 100 milímetros de mercurio, pero indoloras. El desprendimiento resulta de la desproporción que se ha producido entre el tamaño de la placenta, que sigue siendo el mismo, y el del lecho placentario, que se ha reducido por una disminución del tamaño uterino. Los mecanismos. La placenta puede desprenderse por dos mecanismos distintos: el mecanismo de Baudelock-Schwartz y el mecanismo de Baudelock-Duncan. En el primero, el desprendimiento se inicia en el centro de la zona de inserción y ocurre en el 80% de los casos. En el segundo proceso se inicia en los bordes y se observa en el 20% de los partos. La rotura de los vasos sanguíneos origina un hemograma retroplacentario. Desprendimiento de las membranas. La retracción uterina hace que las membranas ovulares y la decidua perineal se plieguen, se engruesen hasta 4 milímetros y se desprendan por las contracciones uterinas y por tracción que ejerce el peso de la placenta ya desprendida. El útero es una masa muscular cuyas paredes tiene otros. El descenso. Una vez desprendida la placenta, desciende del cuerpo del segmento inferior y vagina. La expulsión. Una vez desprendida la placenta, es expulsada por la acción de las contracciones, a las que se agrega su propio peso y el hematoma retroplacentario. Expulsada la placenta, se debe hacer el examen de placenta. La placenta debe ser revisada colocándola en la mano del operador sobre una superficie plana, observándose la cara materna, si falta algún cotiledón o si en la membrana hay algún vaso que indique que ha quedado un cotiledón aberrante. Se buscará rearmar las membranas por si hubiera una retención de estas. La revisión morfológica de la placenta puede dar información sobre problemas gestacionales,